El atentado de Rusia no es tan simple como parece. Hubo una en el auditorio Crocus en Moscú, en Rusia, donde hubieron cientos de víctimas. Fue realmente uno de los peores atentados en la historia del país, el peor en los últimos 20 años. Hay una serie de preguntas sobre este atentado y voy a tratar de ir contestando a todas ellas poco a poco, ¿no? Primero, ¿por qué ahorita? ¿Por qué en este momento? ¿Y por qué contra Rusia? Si esto hubiera sido en cualquier otro país que no hubiera sido Rusia, siendo que hubieron cerca de 130 víctimas, se los aseguro que hubiera sido primera plana en todos los periódicos del mundo y hubiera sido condenado por todos los presidentes del mundo. No fue el caso. Como fue en Rusia, muchos presidentes no solo no condenaron, con silencio fueron como cómplices y una omisión políticamente por lo menos despreciable, pero además que produce muchísima desconfianza. Y esto muestra también la hipocresía de una serie de países frente a lo que estamos viviendo hoy en día y frente al valor de una vida humana. Las autoridades rusas, especialmente Putin, fueron muy duras en decir que pues iban a buscar a todas las personas involucradas y no solo a los que llevaron a cabo el crimen, sino a los que articularon el crimen en sí, y pues se iban a llevar a estas personas frente a autoridades para que se hiciera justicia frente a los actos, ¿no? Esto no puede pasar desapercibido y no puede pasar como un hecho menor, siendo que realmente es un ataque terrorista, pues realmente monstruoso. 4 personas fueron arrestadas justo después de llevar a cabo este horrendo crimen. Los 4 estaban huyendo de Moscú hacia la frontera con Ucrania, en donde en la frontera con Ucrania se les estaba preparando una apertura en la frontera para que ellos pudieran escapar. Otra cosa que sucedió inmediatamente después de los hechos es que Estados Unidos salió a decir que Ucrania no tenía nada que ver con el hecho. Inmediatamente después de esto, ISIS, que es una organización terrorista islámica, viene a nombrarse autora intelectual de los actos y decir que estos hombres que llevaron a cabo el acto de terrorismo eran parte de la organización ISIS. Y ahí empezó pues realmente una tormenta de noticias conflictivas y pues una serie de especulaciones que nos llevan a pensar qué sucedió realmente y por qué sucedió este hecho histórico en este momento, dadas estas situaciones con estos participantes. Estados Unidos, 2 semanas antes del atentado, lanzó un anuncio pidiendo a todos los ciudadanos americanos que tuvieran mucho cuidado con participar de grandes eventos abiertos al público en Rusia. Específicamente y no excluyendo eventos cívicos, eventos culturales y eventos incluso musicales o en auditorios. Después, cuando Rusia cuestionó a Estados Unidos, dijo que oye güey, ¿qué onda que tú hace 2 semanas mandaste este anuncio? Pues ¿qué sabes? ¿Con qué bases lanzas este anuncio? Y Estados Unidos, como gata de Schrödinger, pues no puede responder porque al mismo tiempo que sabía algo lo suficiente como para avisarle a sus ciudadanos que tuvieran cuidado, pero no lo suficiente como para decirle a Rusia qué es lo que sabía, ¿no? Segundo punto muy interesante es que Estados Unidos, en el momento que ISIS dice sí, nosotros fuimos los culpables, nosotros fuimos los autores intelectuales de este atentado, Estados Unidos sale y dice ok, perfecto, queda claro, Ucrania no tiene nada que ver, ningún país tiene nada que ver, esto fue ISIS directamente. Las autoridades rusas dijeron, qué raro, ¿no? Que ahora parezca como responsable ISIS, pero pues digo, alguien lo tuvo que haber mandado, porque seamos sinceros, las organizaciones terroristas en el mundo, por más que algunas de ellas puedan ser legítimas organizaciones puramente anarquistas y terroristas, la verdad es que la gran mayoría de las agencias o de las organizaciones terroristas del mundo hoy responden a intereses de Estado. Si no sabían esto, siento mucho ser yo el que les rompe el corazón, es una lástima, pero mantener una organización terrorista y llevar este tipo de atentados es bastante complicado, bastante caro, ¿no? Imagínense, nada más estas 4 personas que llevaron a cabo este atentado en Rusia tuvieron que organizar una fuga, un escape, y les iban a abrir un agujero en la frontera con Ucrania para que escaparan a Ucrania. ¿Ustedes creen realmente que sin el apoyo de un Estado uno logra hacer ese tipo de cosas? Sí, si tuvieras muchísimo dinero. ¿Pero de dónde sacas muchísimo dinero? Sacaron el perfil de estos 4 pobres diablos que llevaron el atentado y cada uno de ellos iba a ganar como $5,000 por lo que hicieron. ¿Te parece que si vas a ganar $5,000 para cometer una tienes suficiente dinero y poder para negociar con las autoridades de la frontera que te dejen escapar después de cometer un atentado en una frontera que está en caliente? Por favor, si querían hacer todo lo que hicieron y si lograron hacer tanto cuanto hicieron, definitivamente tuvieron un apoyo mucho más estructurado que simplemente una organización. ISIS ya ha tenido algunos guerrilleros que incluso participaron de la guerra ucraniana. Hay fotos, evidencias y videos de muchas personas con los banners y los badges de ISIS participando del conflicto desde el lado de Ucrania. Así como desvincularlos inmediatamente, híjole, yo tendría un poquito más de cautela, yo me esperaría un poquito para definir, porque estas aguas se ven mucho más turbias de lo que parece, ¿no? Entonces, vean algunas de estas declaraciones de algunos oficiales americanos sobre ISIS como una organización terrorista. Vean esto. We created ISIS. Is a CIA creation. John McCain, for heaven's sake, was over there with the ISIS officials. We created them. They came from the Al-Nusra group, the Syrian Liberation Front. These 2 organizations combined, and they morphed into ISIS.
It's our creation. We create them, we still direct them. When these warriors are injured in battle, where are they transported? They're transported, for heaven's sake, to Israel. They're treated by the Israelis in Israeli hospitals and brought back to... Bueno, aquí él empieza diciendo, pues nosotros creamos. ¿Nosotros quiénes? Nosotros Estados Unidos, ¿no? Siempre fue y desde el principio ha actuado convenientemente alineado con los intereses de Estados Unidos en diferentes regiones. Cada vez que salen heridos los participantes de ISIS, a donde los llevan al hospital es en Israel. Ahí por lo menos hay un vínculo. Estas personas como mártires, cuando llevan a cabo este trabajo divino que se hace desde estas organizaciones supuestamente radicales y teológicas, ellos no esperan sobrevivir. Al contrario, para ellos dar su vida en nombre de Alá, en nombre de la causa, la manera más digna de morir. Segundo punto importante es esconder sus rostros. Tercer punto importante es que lo hicieron en el mes de Ramadán, en un viernes donde se debería estar rezando y en falta de otra serie de incongruencias que podrían ser consideradas muy seriamente para cuestionar el hecho de que realmente estos son tradicionales mercenarios o guerrilleros de... Trump hizo estas declaraciones hace creo que como 3 semanas antes de que esto sucediera y para sorpresa de nadie is honoring President Obama. He is the founder. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Pero sí, definitivamente esto es una opinión por lo menos compartida por una serie de personas sumamente influyentes y que tienen acceso a muchísima información en Estados Unidos. Que no es un organismo orgánico y puro que surge como un movimiento radical de una facción del Islam. No, tienen entrenamiento por parte de la CIA, están alineados con los intereses de Estados Unidos. Cuando acaban heridos los llevan a hospitales en Israel. Convenientemente solo atacan a aquellos blancos que son enemigos de Estados Unidos, Israel o de la OTAN en general. ¿Y por qué en este momento? O sea, ¿por qué pasa esto ahorita, no? O sea, ¿hay algo que esté haciendo Rusia específicamente para molestar a ISIS o a los países del Islam? Pues no necesariamente, no fundamentalmente. Digo, es verdad que Rusia se posicionó relativamente fuerte frente al conflicto de Israel con Palestina, a favor de Palestina, lo cual podría, entre las divisiones que existe del Islam, producir un tipo de enemistad entre los diferentes grupos, ¿no? Pero realmente, si nos ponemos a pensar lo raro de todo esto, ¿cuál era el resultado deseado de este atentado? O sea, ¿qué es lo que querían? Este tipo de ataques terroristas lo que hace es que de alguna manera hace el terror más tangible para el ruso civil. Hacer que algo terrible suceda en la capital para el ciudadano de calle es pensar que, oye, güey, pues qué miedo esta guerra. Porque por más que le estemos ganando y por más que estemos de acuerdo y por más que apoyemos a Putin, si ahora ya no puedo ir a conciertos, debería tener miedo, pues obviamente pues ya lo voy a pensar 2 veces antes de apoyar a este conflicto. En la guerra, los civiles de alguna manera juegan un papel de apoyo moral a lo que está haciendo el gobierno. Cuando tú tienes el apoyo del pueblo para llevar a cabo una campaña bélica, la campaña bélica va muy bien porque obviamente se está fondeando con el dinero del erario. Cuando la aprobación pública cae en un conflicto armado, se vuelve muy complicado de mantener. Si esa era la intención, yo creo que les va a salir el tiro al contrario de lo que tenían planeado. O sea, esto es un disparo en el pie. Lo que va a hacer es que va a encender todavía más el espíritu nacionalista ruso. Si de por sí el pueblo ruso ya tiene una unión increíble y un sentido de defensa de la soberanía nacional increíble, el hecho de que se hayan metido con ellos y que hayan producido 130 víctimas va a hacer todavía que se unan más, que estén más de acuerdo con la guerra y que acaben como pueblo remando más hacia la misma dirección. Mis condolencias para las víctimas, para las familias de las víctimas. Estas eran personas que estaban en un concierto de música, tenían muy poco que ver con cualquier cosa que tenga que ver con la guerra, el conflicto en sí. Yo creo que en las próximas semanas vamos a seguir descubriendo cosas frente a esto y me parece que Rusia no se va a dar por vencido en encontrar realmente no solo quiénes fueron los que llevaron a cabo esta atrocidad, este acto deplorable, sino quiénes están por detrás, quién lo patrocinó, quién lo articuló, quién lo promovió y quién quiso que sucediera y por qué sucediera. Pero bueno, esperemos para ver qué más va a suceder.